Revisar otros temas, el presidente de la República, Daniel Noboa, firmó los decretos mediante los cuales convoca a consulta popular y referendo. Son 6 preguntas de la consulta y 4 de referendo. Vamos a revisar cuáles son. Por ejemplo, la primera, la ponemos en pantalla de inmediato. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social, para el ingreso a las cárceles? Es la primera pregunta de la batería de preguntas de la consulta popular. ¿Qué dice la segunda? ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, droga, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Esta es la segunda pregunta que ya ha pasado el filtro de la Corte Constitucional y ya es su forma final. Así será impresa en la papeleta. La tercera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? La pregunta número 3, vamos de inmediato a revisar la siguiente. Pregunta número 4 en pantalla. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Esta es la cuarta pregunta. Revisamos la quinta de inmediato en pantalla. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos o objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Esta es la quinta pregunta de la consulta popular. Vamos a ver la número 6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, es decir, el propietario de los bienes de origen ilícito injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme al anexo de la pregunta? Hasta acá el paquete de preguntas de la consulta popular, pero hay 4 más que son de referendo, es decir, de reformas a la Constitución. La primera de estas, la 7 en la lista total. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo 1? Primera pregunta del referendo, séptima pregunta de la lista total. La pregunta número 8. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de acuerdo con el anexo 2? Estamos ya en la recta final. Vamos a ver la penúltima pregunta en pantalla, pregunta número 9. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Pregunta número 9, número 3 del paquete de preguntas del referendo. La 10ª y última pregunta. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código del Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo número 4? Estas son las preguntas que ya tienen la calificación de la Corte Constitucional y que serán colocadas de esta forma, en la que lo hemos leído, en la papeleta que recibiremos los ecuatorianos cuando volvamos a las urnas. Y a propósito,